junto con la diabetes. ¿Ya? Entonces van a prestar atención. Esto lo han hecho con marcador que no lo... Vamos a repasar primero un poco de lo que es la anatomía. Entonces, la glándula tiroides es una glándula que se sitúa en la parte anterior del cuello. Fuera de los testículos es la única glándula palpable, es decir, que podemos valorar con el examen físico. Como ven, está compuesta por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Y muchas personas tienen este pequeño tercer nódulo que se le llama piramidal. ¿Ya? Están unidas por un istmo. Tienen un peso de 15 a 20 gramos. Y bueno, algo importante es fijarse que rodea lo que es la vía aérea, es decir, la tráquea. ¿Por qué es importante? Porque si esta de acá aumenta por algún motivo, que es lo que conocemos como bocio, puede comprimir la vía aérea y causar dificultad respiratoria. Si comprime el esófago, disfagia. ¿Ya? ¿Qué más es importante? ¿Ven esos puntitos de ahí? Esos 4 puntitos son las glándulas paratiroides. Ellas tienen un papel fundamental en lo que es el manejo del calcio. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si este paciente tuviera un cáncer de tiroides y tenemos que operar y retirar esta tiroides, muchas veces nos llevamos por accidente también las paratiroides y el paciente va a quedar de por vida con hipocalcemia. Entonces es por eso importante también conocer que están presentes en esa parte. Un poco de histología. Esta de acá es la unidad funcional de la glándula tiroidea, es el coloide tiroideo, el folículo tiroideo, que está compuesto por la parte del coloide y por las células, ¿no? Los tirocitos. En cuanto al eje, es algo que ya lo saben muy bien. En el hipotálamo se produce la TRH, la cual estimula a la hipófisis a producir TSH. Esta viaja a la tiroides a estimularla para producir T3, T4. Y esta hace una retroalimentación negativa para mantener un control adecuado de las hormonas. ¿Ya? Esta es la síntesis de las hormonas tiroideas y es importante que la conozcan porque varios de estos componentes de acá nos van a ayudar a diagnosticar enfermedades. Esos son los pasos. Lo primero es la captación del yodo. En esta parte de acá está la sangre y esta va a ser captada por este de acá, por ese NIS. ¿Ya? ¿Qué es NIS? Es Importer Iodo Natriuretic. ¿Ya? Entonces, un cotransportador de ion, yodo y de sodio. Es de esa manera que se capta y a través de esta acá, que es la pendrina. La pendrina va a permitir que este yodo ingrese al coloide. En la parte del coloide, esta se va a unir junto con la tiroglobulina y se va a dar el proceso de organificación, de formación de hormonas tiroideas. Todo este proceso es mediado por esta molécula que ven ahí, el anti-TPO. Perdón, el TPO, que es la tiroperoxidasa. Y toda esta hormona tiroidea se va a almacenar en esta parte en forma de T3, T4 para liberarse posteriormente a lo que es el torrente sanguíneo. Cuando hablamos de enfermedades de tiroides es importante conocer el requerimiento diario del yodo. ¿Por qué? Porque el precursor de la formación de hormonas tiroideas es el yodo. Este va a variar de acuerdo a la edad de una persona y a ciertas situaciones. De un adulto normal es de 150 gramos, una embarazada 200 a 250 y a un niño de 90 a 120. Ese es el requerimiento diario de yodo que todos tenemos para formar hormonas tiroideas de manera adecuada. Esto es importante conocer, ¿por qué? Porque una vez que las hormonas tiroideas son liberadas a la sangre, estas se van a transportar por 3 tipos de proteínas. Por la TBG, por la transtiretina y por la albúmina. ¿Ya? La mayoría se va a transportar unido a esta de acá, que es la TBG. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque hay varias situaciones que van a provocar un aumento de la TBG, como ser fármacos, todos los que tienen estrógenos, anticonceptivos orales, el embarazo causa un aumento de esta TBG y todo esto nos va a dar como resultado que un aumento de las hormonas tiroideas totales. Por eso es que no es lo ideal solicitar T3 y T4 a todos los pacientes. Ya una embarazada no se solicita T3, T4. ¿Por qué? Porque ella tiene un aumento de su TBG, lo cual va a aumentar los valores totales de las T3 y T4. ¿Ya? Como ven acá,
Esta TBG transporta 75% de la T4 y un 80% de la T3. La transtiretina 15 y 10 y la albúmina 5 y 8. ¿Ya? Esta parte, dígame. Hacer el examen de TBG hace aumentar la T3 la T4. Les voy a decir. La hormona tiroidea la podemos encontrar de dos maneras: libre y unida a proteínas. ¿Ya? La parte libre es lo que conocemos como T4 libre. Y la parte unida a proteínas es lo que se conoce como T3 y T4 total. Entonces, si hay una causa como un embarazo, va a ser que aumente esa enzima. Y por ende, el laboratorio nos va a venir como que hay un aumento de hormonas tiroideas. Pero eso es falso, eso es por el embarazo. Lo mismo que alguien que está utilizando estrógenos, si pedimos T3 total, T4 total, va a venir un valor elevado. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de esta proteína de acá. ¿Ya? En ese caso, siempre lo que tenemos que solicitar es la fracción libre. ¿Ya? Es importante tener en cuenta igual que si bien se sintetizan las dos, la T3 y la T4, la forma biológicamente activa es la T3. Es decir, que nuestro organismo, para poder ejecutar las funciones de las hormonas tiroideas, va a recibir al T3, no al T4. La forma T4 es una forma de almacenamiento de hormona, pero para cumplir una función, esta se transforma en T3, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta T4 se transforma a T3 por medio de estas enzimas de acá. La desyodasa de tipo 1, la de tipo 2, por esas dos, no la de tipo 3. ¿Ya? La de tipo 3 hace que haya una transformación a T3 reversa. ¿Por qué es importante la presencia de estas desyodasas? Por lo que les dije, la T4 no tiene una función. La T3 sí es la biológicamente activa. Entonces la T4, para tener una función, se transforma en T3. Y eso lo hace a través de la desyodasa de tipo 1 y de tipo 2. Es decir, si hubiera una deficiencia de estas hormonas, no tendríamos función tiroidea. ¿Por qué? Porque estaríamos solo con T4, que no tiene alguna función. Ahora vamos a hablar ya directamente de lo que es el hipotiroidismo. ¿Ya? El hipotiroidismo es una situación clínica en la que hay una disminución en la síntesis, secreción y acción de las hormonas tiroideas, cualquiera de esas tres. Como ven acá, es más frecuente en las mujeres, 5 a 8 veces más frecuente en las mujeres, y tiene dos maneras de presentación. Un hipotiroidismo franco, en el cual el perfil tiroideo nos va a venir una TSH aumentada y una T4 libre baja, y un hipotiroidismo subclínico, en el cual vamos a tener una TSH aumentada y una T4 libre normal. ¿Por qué ocurre esto? Si recuerdan del eje tiroideo tenemos lo siguiente. Acá hemos dicho que tenemos la TRH, acá se produce en el hipófisis TSH. la TSH, y en la tiroides hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4. Si hay un problema en la parte de la tiroides, es decir, por algún motivo no se está produciendo hormonas, esto va a ser analizado por la parte central, por la adenohipófisis. Esta, para tratar de compensar de que no hay esto, va a aumentar su producción. La TSH va a aumentar, ¿para qué? Para tratar de estimular a la tiroides. Entonces, esto es un hipotiroidismo primario, porque el daño está en la tiroides. Y esta de acá, para intentar de compensar, está aumentando su producción. Por eso ven allá, TSH aumentada y la T4 libre va a estar baja. En cambio, en el hipotiroidismo subclínico, esta de acá aumenta para compensar. Y esta de acá está produciendo en poca cantidad, pero se normaliza a expensas de mucho trabajo de esta. No sé si entienden esa parte. ¿Ya? ¿Entienden o no? Vamos a verlo más adelante, ¿ya? En ejemplos. Acá, ¿qué factores de riesgo tenemos? Tenemos lo que es personas mayores de 65 años, autoinmunidad, sexo femenino, medicamentos, historia familiar, la hepatitis, irradiación y síndrome de Down y síndrome de Turner. Acá. Hipotiroidismo primario es la causa más frecuente, el 99% de los casos. Y esta se da cuando hay un daño en la tiroides. ¿Ya? Es decir, la tiroides es la que no puede producir hormonas. Pero la parte de arriba está conservada, está funcionando de manera adecuada. Un hipotiroidismo secundario es cuando el daño está en la hipófisis. Y tercero, cuando el daño está en el hipotálamo.
Juntos estos dos se denominan un hipotiroidismo central, de origen central, porque está a nivel de la cabeza. ¿Ya? Eso. Fíjense esto de acá. Ya tenemos el hipotiroidismo primario, en la cual el daño está acá. Secundario, hay una reducción de la TSH. Y terciario, una reducción de la TRH. ¿Ya? En cuanto a las causas del hipotiroidismo primario, tenemos todas estas de acá. Las más frecuentes en el mundo son dos. En los países desarrollados son las enfermedades autoinmunes, que sería la tiroiditis crónica de Hashimoto. Y en países, por ciertas situaciones geográficas, como es Bolivia, es muy común la deficiencia de yodo. ¿Por qué? Para formar hormonas tiroideas necesitamos el precursor, y hemos dicho que es el yodo. Un ejemplo, en el país, acá en Bolivia, no hay salida al mar, no hay un gran consumo de productos con yodo, porque eso lo tenemos principalmente ¿de dónde? De los mariscos, cosa que acá no se consume mucho. Por eso acá se hizo la ley de la sal yodada, para tratar de tener un aporte adecuado a través de la sal. ¿Ya? Estas son las dos principales, esta en el mundo desarrollado y esta en países en desarrollo y que no tienen salida al mar. También tenemos causas congénitas, personas que nacen sin tiroides, que es la agenesia tiroidea. Tiroidectomía, hay personas que tienen cáncer de tiroides, se hace una tiroidectomía, por ende no van a producir más hormonas. Yodo radioactivo, personas que tienen un hipertiroidismo y hacen tratamiento con yodo radioactivo, ya no van a producir más hormonas. Enfermedades infiltrativas como las tiroiditis, la sarcoidosis. El exceso de yodo bloquea la formación de yodo, ¿ya? Que eso se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, que lo vamos a ver más adelante. Transitorios como las tiroiditis postparto, hay muchas pacientes que en el puerperio presentan hipotiroidismo, pero que es transitorio. Y medicamentos, y en medicamentos es importante conocer qué medicamentos causan hipotiroidismo. Todos estos de acá: litio, interferón, las quimioterapias, el tapazol, todos esos. El más importante de acá les podría decir que es la miodarona. ¿Por qué? Porque es un medicamento que lo utilizamos muy comúnmente. ¿En qué se utiliza la miodarona? ¿Para qué la utilizan? Ya avanzó farmacología. Es un antiarrítmico. En las personas con arritmia se utiliza miodarona. Cada molécula de amiodarona tiene 2 moléculas de yodo, es decir que el 37% de su peso molecular, de 200 miligramos que viene la tableta, 75 miligramos son yodo. Entonces tiene una alta carga de yodo, lo cual te puede dar o bien hipertiroidismo o bien hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces esto es algo muy importante que tengan en cuenta. En cuanto a las causas centrales, tenemos los tumores que ya hemos revisado en las clases anteriores, lo que son los adenomas hipofisarios, es la causa más común de un hipotiroidismo central. Tenemos el síndrome de Sheehan, que es una complicación de partos dificultosos. Cuando en el parto hay una hemorragia masiva, hay una isquemia de la hipófisis, por ende más adelante no va a producir hormonas hipofisarias. La radiación, infecciones, enfermedades infiltrativas, iatrogénicas, como en la cirugía, hacer una resección de la hipófisis, hipofisitis y medicamentos. La causa principal son los tumores, los adenomas hipofisarios. Y tenemos lo que son la resistencia a hormonas hipofisarias, que se da por mutaciones en los receptores de las hormonas tiroideas. Este es un resumen de las causas, que prácticamente ya lo hemos revisado ahorita. Primaria, la principal es la de Hashimoto y deficiencia de yodo. Y entre las centrales, los principales son los adenomas hipofisarios. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo se van a dar por 2 situaciones. Una, porque van a causar una disminución del metabolismo, y la otra, porque van a causar depósito de glucosaminoglicanos, es decir, edema. A nivel de la piel, va a haber un resecamiento de la piel, caída de cabello, uñas quebradizas, edemas, palidez de la piel, frialdad de la piel, disminución de la sudoración, macroglosia, que es el aumento de tamaño de la lengua. A nivel hematológico va a haber anemia, de enfermedad crónica, ferropénica, y está asociada en un 10% a anemia perniciosa. A nivel del aparato digestivo van a ser pacientes que tienen constipación, es decir, que no van al baño 2 o 3 días o más. Y por ende, si va a haber un edema,
Va a haber un edema también de pared intestinal y por ende disminución de la absorción de vitaminas y demás cosas. A nivel respiratorio va a haber una apnea obstructiva del sueño porque va a haber una disminución de la mecánica ventilatoria. Las principales manifestaciones las vamos a ver a nivel del aparato cardiovascular. Como hemos dicho que hace una disminución del metabolismo, estos pacientes van a tener bradicardia, van a tener una reducción de la contracción cardíaca, eso nos va a causar una disminución del débito cardíaco, una hipertensión arterial diastólica y derrame pericárdico. A nivel de las alteraciones reproductivas, irregularidad menstrual, en las mujeres es común que cause oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, ¿ya? E hiperprolactinemia. Además que está asociada con un aumento del riesgo de aborto. Causas neurológicas, son pacientes que tienen mala memoria, tienen dificultad de concentración, pacientes que paran con somnolencia y muchas veces hay una complicación severa que es el coma mixedematoso, que está caracterizado por hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión, hipotermia, que es una causa fatal. Y en la parte del músculo esquelético tenemos lo que son mialgias, artralgias, debilidad y edema. Básicamente todo eso es un resumen de lo que podemos encontrar en nuestros pacientes. Es muy común que todas las personas digan que son obesas porque tienen hipotiroidismo. Y eso no es cierto. El hipotiroidismo puede causar un pequeño aumento de peso, que generalmente se da por retención de líquido, hemos dicho que causa edema. No es una causa de obesidad como tal, al contrario de lo que muchas personas creen. Acá esta es la fase mixedematosa, pueden fijarse, tiene todas estas características, la piel seca, tiene un edema palpebral, bipalpebral, madrosis supraciliar, que es la caída de la cola de las cejas, una coloración amarillenta de la piel. Y bueno, acá dice el triaje, es decir, a quiénes se les debe realizar un perfil tiroideo. Hay muchas divergencias y se debe hacer a la población en general que no tiene síntomas o no. Pero a quienes sí se debería de realizar son aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de hipotiroidismo, aquellos que tienen bocio, pacientes con síndrome de Naegeli-Turner, son pacientes que sí o sí van al endocrinólogo para ser valorados desde la parte tiroidea, pacientes que utilizan medicamentos que nos pueden causar hipotiroidismo, ¿cuáles son? Amiodarona, litio, entre otros. Alteraciones en la hipófisis, tumores hipofisarios que necesitan una valoración tiroidea, aquellos que tengan historia familiar, tienen la madre con hipotiroidismo, el padre con bocio, necesitan una valoración. Otras enfermedades autoinmunes. Tienen que recordar que todas las enfermedades autoinmunes tienen asociación entre sí. Es decir, un paciente que tiene vitiligo tiene un mayor riesgo de tener diabetes tipo 1, tener una tiroiditis de Hashimoto, tener lupus, que una persona que no tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, en todos estos pacientes se debe solicitar una TSH. Y aquellos que hicieron tratamiento previo con yodo radioactivo. El diagnóstico se lo realiza de la siguiente manera, ¿ya? Se solicita estas dos, la TSH y la T4 libre. Recuerdan que les dije que la T3 total y la T4 total no se solicitan, pues no se debe solicitar, ¿ya? Solo la fracción libre y la TSH. Si la TSH está aumentada, entonces es un hipotiroidismo primario. Y tenemos dos opciones. Si la T4 está disminuida, es un hipotiroidismo franco. Si la T4 está normal, es subclínico. Y cualquiera de esas dos tenemos que determinar la etiología, cuál es la causa. Y para eso solicitamos anticuerpos, el anticuerpo anti-TPO y el anticuerpo antitiroglobulina. Si cualquiera de estos de acá sale positivo, entonces ya tenemos el diagnóstico, es una tiroiditis crónica de Hashimoto, ¿ya? Acá. Si es negativo, tenemos que buscar otras causas, fármacos, yodo, antecedentes, si hay deficiencia de yodo o no de yodo, todo eso. En cambio, si todo esto está bajo, pensamos en un hipotiroidismo central, sea secundario o terciario. Y en ese caso tenemos que valorar la parte central con una resonancia magnética, ¿ya? Esto de acá no se puede borrar, si no, explicaríamos mejor. ¿Cuáles son los anticuerpos de todo el periodo? Anti-TPO y antitiroglobulina. Yo necesito que aprendan a interpretar el perfil tiroideo porque con eso es que se hace el diagnóstico, ¿ya? Pero esto de acá no se borra.
no, ¿qué se produce? Hablando del eje tiroideo. TRH. TRH, ¿verdad? TRH. A nivel de la hipófisis. TSH. ¿Y la tiroides? T3 y T4. Yo necesito que entiendan lo siguiente, ¿ya? Todo este eje se mantiene en una concentración normal. Eso se debe a la retroalimentación negativa. Este de acá estimula a este de acá. Y este de acá estimula a la tiroides a producir estas hormonas. Y estas de acá hacen una retroalimentación negativa. Es decir, informan a nivel central de que no se produzcan más hormonas y todo se mantiene en un equilibrio de esa manera. Ahora, imagínense que a un paciente le han operado de la tiroides, le han sacado la tiroides. No va a producir hormonas tiroides porque no tiene tiroides. Entonces ese va a ser un estímulo ¿para qué? Para que la adenomhipófisis, ella al saber que no se está produciendo hormonas tiroideas, al intentar compensar va a aumentar su producción ¿de qué? De TSH, ¿no ve? Entonces esta va a aumentar. ¿Hasta ahí entienden todos? Sí. Si esta de acá no está funcionando, esta de acá va a intentar empujar la que funcione, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Si el daño está en la tiroides, hemos dicho que es un hipotiroidismo primario, ¿ve? Entonces, ¿qué vamos a tener en el hipotiroidismo primario? Uno, acá no se está produciendo hormonas, entonces la T4 libre va a estar baja, porque no se está produciendo hormonas. Y esta de acá, como está intentando estimularla, va a estar alta, ¿no ven? Entonces es eso lo que están viendo ahí. En un hipotiroidismo franco, la TSH va a estar aumentada porque va a intentar compensar y la T4 libre va a estar baja. Eso es lo que vamos a encontrar en un hipotiroidismo primario, es decir, cuando hay un daño en la tiroides, ¿ya? Subclínico, ¿a qué se refiere el subclínico? Esta es una etapa inicial de la enfermedad. ¿A qué se refiere? Tenemos esta glándula que está produciendo poca cantidad de hormona, ¿ya? Y esta de acá va a aumentar para intentar compensar. Y en un inicio va a compensar, va a hacer que todo este estímulo que está enviando haga que esto que estaba disminuido normalice, ¿ya? Por eso se llama subclínico. Fíjense, la TSH está aumentada, está intentando compensar y lo está logrando. ¿Por qué? Porque está manteniendo nuestra T4 libre, normal, ante tanto esfuerzo de la TSH. Tenemos esas dos opciones a nivel de la tiroides. Y cuando es a nivel central significa que no se está produciendo TSH acá y por ende no hay el estímulo para que ésta se produzca. ¿Entienden eso? ¿Queda claro? Entonces esa es la manera de interpretar un perfil tiroideo, ¿ya? Si es central, la TSH va a estar normal o baja y la T4 libre va a estar baja. Si es un hipotiroidismo primario franco, la TSH va a estar aumentada, T4 libre va a estar baja. Y si es subclínico, va a estar TSH aumentada y T4 libre normal, ¿ya? Es lo mismo, fíjense. Si es primario, la TSH está aumentada, T4 libre está baja. Si es central, la T4 libre está baja y esto está bajo o normal, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales? La TSH, sus valores normales son de 0,5 a 4,5 y de la T4 libre de 0,8 a 1,8. En los ancianos estos valores no son los mismos. A medida que van pasando los años, la TSH aumenta de una manera fisiológica, es decir, normal. Tanto así que en personas mayores de 60 años, una TSH hasta 100 se considera normal, ¿ya? Entonces, la T3 no se suele medir, ¿ya? Por los motivos que les dije, son totales y se modifican por muchos factores. Lo que se solicita es T4 libre y TSH. Y acá muy importante, la biotina, que es un producto que viene de los productos de cabello para las mujeres, puede provocar falsos valores de TSH, pueden ir disminuidos y también disminuidos de T3 y T4. Por eso, si una paciente tiene sospecha de que tiene alguna enfermedad tiroidea, acude a la consulta y ven un perfil tiroideo así, ustedes tienen que indagar si utilizan un producto de belleza. Si les dicen que sí, hay que decirle que ese análisis no es válido, que tiene que pasar 48 horas para volver a repetir ese perfil tiroideo, ¿ya? ¿Qué otras alteraciones laboratoriales vamos a tener? Los anticuerpos positivos nos dan diagnósticos.
El anticuerpo anti-TPO está presente en el 90 a 100% de los casos de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si tenemos un paciente con hipotiroidismo, le hacemos un anticuerpo anti-TPO y está positivo, ya tenemos un diagnóstico. La causa es autoinmune, tenemos una tiroiditis de Hashimoto. Los anticuerpos antitiroglobulina están presentes en 80 a 90% de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones? Va a haber un aumento de la creatinina, hiponatremia y acá algo importante, un aumento del colesterol, LDL. ¿Ya? Muchos de estos pacientes llegan a la consulta con aumento del colesterol y un hipotiroidismo. Y en ese caso lo que uno tiene que hacer es tratar el hipotiroidismo y con eso va a mejorar la parte del cortisol, perdón, dicho, del colesterol. ¿Ya? Nuevamente acá, vamos a tener anemia, vamos a tener aumento del CPK. ¿Qué es el CPK? CPK es una enzima muscular, ¿no? Cuando hay destrucción del músculo se libera la CPK, es un marcador de disease muscular. ¿Ya? Va a haber un aumento también de la prolactina. Fíjense, la TRH aumentada estimula la síntesis de prolactina, entonces puede haber también hiperprolactinemia. Es una causa de hiperprolactinemia. En cuanto a la ecografía, ¿debe ser solicitada o no en el caso de hipotiroidismo? Solo debe ser solicitada si sospechamos que hay algún daño estructural de la glándula, es decir, algún nódulo, si tiene nódulo. Si no hay bocio, si no hay nódulo a la palpación, no debe ser solicitada, no es necesario. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se lo realiza con hormonas tiroideas, que es la levotiroxina. Algo importante acá, como les dije, en endocrinología no es solo dar indicación de que tome su tableta, se da hora, se da el momento adecuado. En este caso, este medicamento se lo da 1 hora antes del desayuno o bien 3 horas después de la última comida. ¿Por qué? Porque si se la da muy cerca de las comidas se disminuye su absorción y vamos a tener una absorción deficiente. Entonces las guías, la guía ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, indica 1 hora antes o 3 horas después de la última comida. La dosis es de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso al día. Y el ajuste de dosis se lo da cada 6 semanas. Es decir, si alguien viene con hipotiroidismo hoy día, le inicio el tratamiento y lo voy a volver a valorar en 6 semanas para ver que ya esté dentro de valores normales. ¿Ya? Y en personas cardiópatas y mayores de 60 años tenemos que tener bastante cuidado. Recuerden que es una hormona tiroidea. Si le damos una dosis alta, puede causarle taquicardia y arritmia. Entonces, en cardiópatas y mayores de 60 años se inicia con dosis bajas y se va aumentando de manera gradual. La T3. La T3 no se la utiliza para reponer. Muchos de ustedes me dirán, pero si la T3 es la activa, ¿por qué no reponemos con T3? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros darle T4, sabemos que nuestro organismo a través de las 2 yerasas la va a transformar en T3, que es la forma activa. Se han hecho varios estudios. Han comparado un grupo de pacientes que utilizan T4 y otros que utilizan ambos, T4 y T3, y no hubo una mejor respuesta. Entonces, más económico sale dar solo T4, que es lo que encontramos en el mercado, además, y es algo económico. ¿Qué candidatos se pueden tratar con T3? Estos de acá son candidatos, pacientes que han tenido una tiroidectomía total, que han sido tratados con yodo radioactivo, que tienen deficiencia de la desayunasa, porque si no, ¿cuál la va a convertir de T4 en T3? Y aquellos que tienen T3 de límite inferior de la normalidad. En cuanto al seguimiento, necesito que entiendan lo siguiente. Hemos dicho que en el hipotiroidismo primario la TSH, ¿cómo se encuentra? Elevada, ¿no? Porque voy a intentar compensar a la T4 libre que se encuentra baja. Entonces, nosotros al iniciar el tratamiento, nuestro objetivo es que esta se normalice, que entren en valores normales. Hemos dicho que ¿cuánto tiempo después vamos a hacer el control después de iniciar el tratamiento? Después de 6 semanas. Después de 6 semanas, vamos a volver a repetir un perfil tiroideo. Si en ese perfil tiroideo la TSH sigue aumentada, significa que estamos dando una dosis insuficiente, porque sigue aumentando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la dosis de hormona tiroidea, la levotiroxina. Pero por el contrario, si esta de acá, la TSH, ha bajado demasiado por debajo de los valores de normalidad, significa que estamos dando mucha hormona y nos hemos pasado al otro lado, al hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si en el control la TSH está entre 5 y 10, tenemos que aumentar entre 12.5 a 25 microgramos. Si la TSH es mayor a 10,
entre 25 a 50. Si la TSH está muy disminuida, entre 0.05 a 0.3, tenemos que reducir la dosis hasta 25. Y si está menor a 0.05, reducir de 25 a 50 la dosis. ¿Ya? ¿En qué situaciones vamos a tener un ajuste de la levotiroxina? Por ejemplo, si una persona aumenta más de 10 kilos, tenemos que reajustar la dosis porque hemos visto que la medicación se da por kilogramo de peso. ¿Cuánto hemos dicho la dosis? 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, si le sacamos acá a él, puede que nos salga 100 microgramos, pero de acá él viene en 3 meses y pesa más de 20 kilos, esa dosis que estaba tomando ya no va a ser suficiente, entonces tenemos que volver a calcular la dosis. Se calcula cuando hay más de 10% del peso corporal aumentado. En el embarazo hay un aumento del requerimiento de yodo. ¿Por qué? Porque también hay un bebé. Hemos visto que el requerimiento de yodo en el embarazo, ¿de cuánto es? De yodo. En las primeras diapositivas del mundo. Es de 200. En una persona, un adulto normal es 150. En embarazadas es de 200 a 250. Por eso el requerimiento también aumenta. Y por eso tenemos que aumentar un 30% de la dosis. ¿Cómo lo conseguimos eso? Lo conseguimos aumentando 2 días el doble de dosis. Es decir, si todos los días esta paciente toma 100 microgramos, le decimos sábado y domingo tome el doble, 200. Y con eso tenemos un aumento del 30%. ¿Ya? Pacientes que se han hecho cirugía bariátrica y aquellos que tienen enfermedades en absorción intestinal. Estos pacientes no van a absorber de manera adecuada la medicación. Entonces en ellos tenemos que aumentar la dosis. ¿Ya? Eso es. Y acá, estos son los objetivos de la TSH. Básicamente es que la TSH se encuentre dentro de valores normales, ¿ya? Y la T4 libre igual. En cuanto al tratamiento, hay medicamentos que van a alterar la absorción de la levotiroxina. Entre estos tenemos inhibidores de la bomba de protones, sulfato ferroso, ciprofloxacina, sucralfato, carbonato de calcio. Entonces todos estos medicamentos tienen que ser separados de la levotiroxina. La mayoría de los pacientes toman omeprazol y lo toman en la mañana. Entonces siempre tenemos que preguntar a qué hora toma su medicación. Si nos dice en la mañana, cambiarle en otro horario. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la absorción de la medicación. En cuanto a la mejoría de los síntomas, mejoran en 2 a 3 semanas la mayoría de los pacientes. Cuando es un hipotiroidismo severo, tardan hasta 6 meses en ocasiones. Los efectos secundarios de la medicación: fibrilación auricular, que es hormona tiroidea, va a causar taquicardia y osteoporosis. ¿Alguna duda del tema? Doctor, ¿el hipotiroidismo no es de por vida? ¿Cómo? ¿El hipotiroidismo no es de por vida? Es. Pero mejora como... Con el tratamiento. Si tú, hipotiroidismo que produce poca hormona tiroidea. El tratamiento es levotiroxina, que es hormona tiroidea. Con eso lo mantienes normal. Si tiene una deficiencia, tú le repones la hormona. ¿Ya? ¿Han entendido cómo interpretar el perfil tiroideo? ¿Cómo está en el hipotiroidismo central, la TSH y T4 libre? TSH elevada, T4 libre. Hipotiroidismo central, ¿cómo está la TSH? ¿Está baja o normal? Ambas están bajas porque el problema está arriba, no está produciendo TSH y por ende no va a producir hormonas tiroideas, ¿no ven? Y en el primario, ¿cómo se encuentra el perfil tiroideo? Exacto, porque el problema está en la tiroides. Ella no está produciendo hormona, por eso está baja. Y la adenopófisis, al intentar compensar, va a aumentar la producción de TSH. Y en el hipotiroidismo subclínico, T4 alto y T4 normal. TSH, ¿cómo? Alto, aumentado. Exacto, y el otro normal. ¿Ves? Una vez que tenemos el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿qué tenemos que solicitar? ¿Algo más o no? ¿Cómo determinamos la etiología? ¿Cómo determinamos? ¿Cuáles son las principales causas? Hemos dicho son 2. Falta de yodo. Ya, deficiencia de yodo, esa es en los países pobres y en los que no tienen salida al mar. ¿Quién es? ¿Y la otra? ¿Cuál? La tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades autoinmunes?
¿Cómo diagnostican lupus, artritis reumatoidea y demás enfermedades autoinmunes? Con anticuerpos, ¿no ve? Piden anticuerpos. Y en este caso, ¿qué anticuerpos se piden? Anti-TPO y antiglobulina, ¿no ve? A ver, creo que han entendido algo. Vamos a hacer algunos casos clínicos, ¿ya? Cortitos para practicar. Estas son preguntas de examen que van a dar por si acaso, ¿ya? Todo lo que hemos visto está acá. A ver, dice, indique algunas de las características clásicas del hipotiroidismo. ¿Cuál de estas creen que es? Se las voy a leer porque hay gente de acá también, aunque no está difícil, ¿no? Pero calambres, fasciculaciones musculares, confusión mental, prolongamiento del intervalo cutáneo. Esa es la A. B. Hipertensión con encefalopatía, hemorragia digestiva alta, hipoalbuminemia, hepatitis fulminante. C. Náuseas, vómitos, hipotensión, hiponatremia y hipoglucemia. D. Pérdida de peso, taquicardia, temblores en extremidades, exoftalmos y gozo. E. Discreto gano de peso, sueño, caída de cabello, aumento de la presión diastólica y bradicardia. La E, ¿no? Está bien, han aprendido algo. Acá, mujer de 78 años que tiene cardiopatía isquémica, se queja de alinamia, somnolencia diurna, caída de cabello, uñas quebradizas en los últimos meses. En los exámenes de laboratorio se evidencia lo siguiente: una TSH que, como ven, se encuentra por encima de los valores de normalidad, una T4 libre que se encuentra por debajo del valor de normalidad, repetidos y confirmados en un segundo momento, es decir, lo han corroborado y se mantiene así. Sobre este cuadro clínico, ¿cuál es la alternativa correcta? A. El tratamiento con reposición de levotiroxina sódica debe ser iniciado de forma cautelosa debido a la cardiopatía isquémica. B. Se trata de un cuadro de hipotiroidismo subclínico y no necesita tratamiento. C. La deficiencia nutricional de yodo es la causa más común de esta condición en países desarrollados. Y D. La tiroiditis de Hashimoto nunca se acompaña de otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuál de estas es la correcta? La A. Nos hemos dicho que todos los pacientes que tienen enfermedades cardíacas y pacientes añosos, es decir, mayores de edad, no podemos darle una dosis alta de manera inicial. Iniciamos con dosis pequeñas hasta alcanzar la dosis que hemos calculado según su peso. ¿Y cuánto es la dosis según el peso? 1.6 a 1.8 kilogramos de peso. ¿Se da cuánto? ¿En qué horario del día se da? Antes del desayuno, 3 horas de la después de la última comida. Considere estos dos pacientes. El primero tiene una TSH, fíjense, está por encima del valor de lo normal, con una T4 libre que está igual por encima de lo normal. El segundo presenta una TSH que está 2.5, está normal, y una T4 libre que está 0,35, que está por debajo de lo normal. Estos dos pacientes presentan respectivamente, ¿cuál de los incisos? A. Un hipertiroidismo primario y un hipotiroidismo central. Inciso B. Un hipertiroidismo primario y un hipotiroidismo primario. El C. Un hipertiroidismo central y un hipotiroidismo primario. D. Un hipertiroidismo central y un hipotiroidismo central. Y E. Un hipertiroidismo central y un hipotiroidismo de causa indefinida. ¿Cuál? Es el C. ¿Por qué? El primero, fíjense, la TSH está aumentada. Y si fuera primario, ¿cómo tendría que estar la T4 libre? Baja, ¿no? Pero no, acá están todas altas, entonces tiene un hipertiroidismo. Y es de causa central, ¿por qué? Porque esta de acá está estimulando más, ambas están aumentadas. Entonces lo primero que vemos es que es un hipertiroidismo central. Y el segundo, tiene una TSH que está normal y tiene acá la otra que está baja. Eso sería un hipotiroidismo central, ¿no? Porque tendría que estar alta esta si está intentando compensar, pero si hemos dicho que si está baja o normal, es un hipotiroidismo Entonces sería central. D, ¿no? Entonces la correcta de acá es hipertiroidismo central y un hipotiroidismo central, es la D. ¿Ya? Otra. Una mujer de 37 años presenta irregularidad menstrual, alopecia, trastornos del humor, exámenes laboratoriales, una TSH aumentada, una T4 libre que está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exacto, es la causa más común de hipotiroidismo, ¿ven? Entonces es la tiroiditis de Hashimoto.
Otra, paciente femenina de 65 años presenta fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, depresión, menorragia, ronquidos, piel seca y áspera, bradicardia y reflejos tendinosos lentos. ¿Cuál es la alteración más probable que van a encontrar en esa paciente? A, B, C o D. Todos estos son síntomas de qué? Hipotiroidismo. Sería la B. Por eso, ¿cuál de estos? Díganme un inciso. ¿Cuál creen que es lo que van a encontrar? Una paciente viene con todos esos síntomas. Ustedes le han pedido un perfil tiroideo y viene, ¿qué resultado esperan ustedes? La C. Tiene un hipotiroidismo primario. TSH aumentada, no, perdón, es esta de acá, sí. Sí, TSH la B. aumentada, T4 disminuida. Eso es un hipotiroidismo primario. Sí. Entonces, es la B. El tratamiento de hipotiroidismo puede eventualmente traer algunas peculiaridades. Indique abajo la alternativa que contiene la medicación cuyo uso concomitante puede interferir en la eficacia de la levotiroxina. ¿Cuál de estas de acá hemos visto que disminuye su absorción? Fluoxetina. Pero omeprazol, los inhibidores de bomba de protones. Entonces acá la correcta es la D. Más esta de acá. Mujer de 45 años que acude al ambulatorio para mostrar exámenes de rutina. Se encuentra asintomática, es decir, no tiene ningún síntoma y practica actividad física regularmente y siguiendo rigurosamente las orientaciones dietéticas prescritas por la nutricionista. Presenta los siguientes exámenes. Tiene un colesterol que, como ven, está aumentado, un HDL que está bien porque es mujer, una LDL que está aumentada, triglicéridos aumentados, una TSH de 23 que está aumentada y una T4 libre que está baja. El tratamiento en este momento, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene la paciente primero? Primero díganme qué diagnósticos tiene. Hipotiroidismo. Completo, primario, central, secundario, Primario. Tiene un hipotiroidismo primario, ¿no? Porque la TSH está aumentada y la T4 libre está baja. ¿Qué otro diagnóstico tiene? ¿Qué diagnóstico más? El primero ya me han dicho está bien, tiene un hipotiroidismo primario. ¿Qué más? Tiene una dislipidemia porque tiene colesterol alto, tiene una dislipidemia mixta, tiene tanto triglicéridos como colesterol aumentados. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con la paciente? Le van a dar su levotiroxina y un fibrato. Le van a dar solo levotiroxina, le van a dar levotiroxina y atorvastatina o rosuvastatina, levotiroxina, estatina, fibrato o estatina. ¿Qué van a hacer? Igual les he mencionado, les he mostrado qué es lo que se tiene que hacer. Exacto. Hemos dicho que muchas veces hay un aumento del colesterol del LDL y que iniciando solamente con levotiroxina el paciente mejora. Eso no significa que en un futuro no vaya a necesitar, pero lo que se tiene que hacer es indicar solo levotiroxina, porque es una paciente que está muy descompensada, está con 23 cuando lo normal o lo máximo es hasta 4.5. Entonces, si tratan el hipotiroidismo, va a mejorar también el perfil lipídico, ¿ya? Va a mejorar. Ahora, si en el control ustedes ven que no ha mejorado, pues se puede dar iniciar el tratamiento. Pero lo que nunca jamás tienen que hacer es dar esto de acá. Estatinas y fibratos, lo van a matar a su paciente. Eso provoca destrucción muscular. Va a ir lleno de dolores musculares cuando se mezcla estatinas y fibratos. La correcta es la B. ¿Ah? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien tiene dudas? Tenemos, ¿hasta qué hora es la clase? ¿6:40, 6:30? Hay media hora más para todas las dudas que tengan, lo que no hayan entendido. Entonces, ¿le puedo preguntar yo? Pero sí ya preguntó. Vamos a repasar para nuestro examen. El examen está fácil. Eso dice. Isabela Moldrin. ¿Quién es Isabela? ¿Qué anticuerpos solicitas para diagnosticar tiroiditis de Hashimoto? ¿Alguien sabe?
Anti-TPO, antitiroglobulina. Esos dos, ¿ya? ¿Qué es el anti-TPO? ¿Qué es el anti-TPO? Fíjense acá en la parte de fisiología, lo primero que les hablaba es de que toda la formación de hormonas tiroideas se da gracias a una molécula, la tiroperoxidasa, ¿no ve? Entonces, si tenemos un anticuerpo que está yendo a destrozar esa tiroperoxidasa, ¿quién va a formar las hormonas tiroideas? Acá está, vamos a ver. Acá está, esa es la TPO. Esta es la enzima que forma las hormonas tiroideas. Hace la organificación, la oxidación, forma las hormonas tiroideas. Si tenemos un anticuerpo que está viniendo a destruir esta TPO, no va a haber quien forme hormonas, ¿ya? Entonces, por eso se llama anti, porque va en contra de la tiroperoxidasa, anti-TPO. Y el otro es antitiroglobulina porque va en contra del precursor que es la tiroglobulina. Si no hay tiroglobulina, tampoco hay hormonas tiroideas. Entonces, son esas las dos, ¿ya? A ver, Daniel Lima Silva. Daniel, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo? Las dos principales. No lembran. ¿Quién se acuerda? La deficiencia de yodo. Deficiencia de yodo y la otra enfermedad de Hashimoto. tiroiditis crónica de Hashimoto. Luis Felipe Abreu. ¿Cuál es la dosis de levotiroxina? 1,0. Exacto, está bien, ¿ya? Gutiérrez Vargas Laura Fabiani. En un hipotiroidismo central, ¿cómo vas a encontrar tu perfil tiroideo? TSH y T4 libre, ¿cómo se encuentra? Un hipotiroidismo central. Disminuido. ¿Cómo? Disminuido. ¿Ya? T4 T4 elevado. disminuido. Disminuido. ¿Qué es hipotiroidismo? En el hipotiroidismo tu T4 libre siempre va a estar disminuido. Lo que te vas a diferenciar si es central o primario es tu TSH. Si fuera primario está aumentada porque está intentando de compensar. Si es central no se produce arriba y por ende no se va a producir abajo, todo está bajo. O la TSH está normal o baja y la T4 libre está baja, siempre, ¿ya? Peñaranda, no, este no vino. Ya llegó. ¿Ya llegó? ¿Quién es? ¿Quién es Peñaranda? ¿Estaba desde el inicio o no? No. Entonces estás con falta. ¿Qué? Terry Joaquín, ¿quién es? A ver, algo fácil. ¿Cuál es el requerimiento diario de yodo de una persona normal, de un adulto normal? 200. ¿Cuánto de yodo necesita para formar hormonas tiroideas? 150, me habían apuntado por acá, 150. ¿Y en una embarazada? 200. 200. ¿Y en un niño? 100. No, de 120, 90 a 120 en un niño. El requerimiento va a ser siempre menor, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿cuál es la...? Que sean Freitas. ¿Cuál es? Ya. ¿Cuál es la principal causa de un hipotiroidismo central, de origen central? Ya hemos dicho desde el primario, la principal causa es la tiroiditis de Hashimoto y la deficiencia de yodo. De un hipotiroidismo central, la principal causa, ¿cuál es? A ver, ¿quién? Y de eso van a dar examen. Adenomas hipofisarios, los tumores hipofisarios son la principal causa de origen central, ¿ya? Estudien para su examen, ¿ya? No, pero estaba fácil o lo ven difícil el tema. Está fácil. Voy a volver a hablar. ¿Ya?